Sí, buenas licenciado, se tardes. escucha. Buenas tardes. Excelente, buenas tardes, gusto en saludarlos. Quienes Buenas no hayan tardes. podido unirse en el primer enlace, en el segundo enlace, sí tenemos las dos sesiones abiertas y cabemos todos. Yo veo que sí nos alcanza para estar todos. Oye, bueno, primero que nada, ya tenemos los lineamientos generales que platicamos la semana pasada. Ya les dejé ahí unos documentos de apoyo, no sé si pudieron verlos, los documentos de apoyo que subí a la plataforma. Incluso hay un video que creo que es adecuado como para que tengan un acercamiento con los temas que estábamos platicando, ¿verdad? De la historia del derecho, de la evolución histórica más bien del derecho notarial. Y ya están las condiciones y los lineamientos generales del trabajo que hay que presentar el martes, que ese sí es en físico que me lo tienen que presentar. Como les decía, vamos a continuar con el programa. El primer punto lo vamos a trabajar así. A mí me interesa que lo lean, que lo interioricen. De hecho, vamos a tener una dinámica el martes para que sigan interiorizando ese tema. Pero vamos a trabajarlo así. Ahora vamos a empezar a platicar respecto al siguiente punto de nuestro programa, que corresponde al derecho notarial. En términos generales, ¿qué es el concepto, la idea general de qué es esto que estamos empezando a desarrollar y en lo que nos estamos formando en estos momentos? Vamos a tratar de ponerles a la vista lo que es unas diapositivas. Por eso vamos a poner a compartir la pantalla. Me dicen si no se ve la información en la pantalla. ¿Logran ver las diapositivas? Sí, licenciado. Excelente. Excelente. Entonces, como les decía, vamos a hablar del derecho notarial. Como ustedes saben, el derecho notarial es una rama de las ciencias jurídicas que tiene por objeto el estudio de aquellas normas, principios, conceptos, fórmulas y metodologías aplicables a la elaboración de documentos en ejercicio de una función pública por un particular investido de fe pública, básicamente el notario. Como en toda rama del derecho, existen diversidad de definiciones para explicar en qué consiste el derecho notarial. Por ejemplo, en el libro guía que tenemos, el autor Neri Muñoz cita a los autores Jiménez Arnau y Salas al señalar que el derecho notarial, para Jiménez Arnau, es el conjunto de doctrinas o de normas jurídicas que regulan la organización de la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Ya veremos en cada momento del curso en qué consiste la función notarial, en qué consiste la teoría formal del instrumento público. Pero para un primer acercamiento al concepto de derecho notarial, estas definiciones son bastante puntuales. También señala que para Óscar Salas, el derecho notarial puede ser definido como el conjunto de doctrinas y la teoría formal, como su conjunto de doctrinas y normas jurídicas que regulan la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Si se dan cuenta, no se separa mucho de la definición de Jiménez Arnau, simplemente le agrega otros elementos. Vamos a encontrar en esta definición de derecho notarial que vamos a ir elaborando en esta sesión, que primero tenemos que tener en cuenta que el derecho como tal no solo es un conjunto de normas, sino que también son todas aquellas doctrinas, conceptos, teorías que explican esas normas, de las cuales surgen precisamente algunas ideas para configurar esas normas. Entonces encontramos que toda definición de derecho tiene que incluir conceptos, principios, doctrinas, teorías, valores, la parte deontológica de la norma, más bien del estudio de esa área del conocimiento, tiene que ser incluida en esas definiciones. Por eso siempre encontramos que el derecho no es un conjunto, ¿no? Sino que también todos los principios, teorías y valores alrededor de esas normas, que sirven no solo para aplicarlas y desarrollarlas, sino que además sirven para estudiarlas, generarlas, o sea, la parte científica de esta rama del conocimiento. Podemos definir dentro de
grupo o cúmulo de definiciones de derecho notarial también que el derecho notarial es un sistema jurídico que tiene por objeto regular la forma jurídica y la autenticidad de los negocios y demás actos jurídicos para la realización pacífica del derecho. Más allá de que varía bastante el concepto que este autor, es el tratadista Bardalo, da sobre el derecho, encontramos que agrega un aspecto importante. El objetivo del derecho notarial es evitar el conflicto. A diferencia de nuestra profesión como abogados, donde también se busca solventar los conflictos, pero nuestra participación es ya que han surgido los conflictos, es decir, cuando ya existe litis o conflicto entre partes. En el derecho notarial es todo lo contrario. El derecho notarial se desarrolla en una fase que le llaman fase normal del derecho, es decir, cuando el derecho se ejecuta sin necesidad de conflictos, sin necesidad de posiciones encontradas. De hecho, el objetivo del derecho notarial es lograr darle forma a la aplicación del derecho sustantivo en cualquiera de las ramas del derecho que hay, para que no surjan conflictos con su aplicación. Es decir, garantizar mediante la elaboración de instrumentos públicos que las partes satisfacen sus pretensiones sin necesidad de entrar en pretensiones que tienen carácter conflictivo. Lo veremos poco a poco cuando veamos las características, pero es interesante que este autor ya incluye esa parte o esa idea dentro del concepto de derecho notarial. Como vemos, ya tenemos 3 definiciones doctrinarias de qué es el derecho notarial. Con fundamento en esto, podemos decir también que el derecho notarial, como dice el autor Rivera Ariza, es aquel conjunto normativo que regula el ejercicio y efectos de la función notarial, es decir, del quehacer del notario, con el objeto de lograr seguridad y permanencia de las situaciones jurídicas en las que la misma se aplica. Encontramos otros elementos del derecho notarial. Para garantizar esa paz social y la satisfacción de las pretensiones de las partes, la creación de instrumentos públicos, el ejercicio de la función notarial, conlleva también la intención de garantizar la permanencia de acuerdos y disposiciones, de modo que no sea susceptible su modificación, más que por los medios previamente establecidos en la ley. Teniendo un actor como árbitro dentro de esta, no tanto como árbitro, sino un tercero sin interés directo en el tema, que permita ser una persona que garantice esa continuidad de los acuerdos o situaciones que se dejan constancia en documentos. A diferencia, como habrán visto, si ya leyeron los documentos o vieron el video de YouTube que les coloqué en la plataforma, que nace o es la vis de nacimiento del derecho notarial. Inicialmente se elaboran documentos, esos documentos poco a poco, para que puedan tener fuerza y no sean modificados arbitrariamente, requieren de un tercero que no solo los elabore, sino que también de alguna forma, por su participación y presencia, garantice que los mismos son válidos y van a mantenerse a lo largo del tiempo. A eso se refiere precisamente el término de seguridad y permanencia. Seguridad como la garantía de que no van a ser modificados más que por los medios previamente establecidos en la ley y por las personas previamente establecidos en la ley, y que además esa dificultad de modificación arbitraria de los acuerdos, los convenios que se formalizan en ejercicio de la función notarial, también garantiza que estos van a permanecer a lo largo del tiempo, que es la función de los documentos. Los documentos, en términos generales, tienen por objeto garantizar que hechos o circunstancias que se plasman en los mismos permanezcan en el tiempo, no se pierdan. Por eso encontramos, cuando vayamos a la definición de qué son documentos más adelante en el curso, vamos a encontrar que los documentos son todos aquellos formatos físicos, digitales o de cualquier naturaleza, donde se deja constancia de algo para efecto de que perdure en el tiempo. Un documento puede ser desde una hoja de papel con una carta que contiene o que tiene de contenido, más bien, cuyo contenido es una comunicación entre personas particulares, hasta un acta notarial. Todos esos son documentos. Se diferencian por quién los elabora y cuáles son los efectos que van a surgir de los mismos. Pero como les digo, se los menciono para que vayamos familiarizándonos con los conceptos. Eso lo vamos a ver ya más formalmente más adelante. Bueno, dicho esto, encontramos también que en el tercer Congreso Internacional de Notariado Latino, que se celebró en Francia en el año 1954, se estableció que el derecho notarial es el conjunto de disposiciones legislativas y reglamentarias, usos, decisiones jurisprudenciales y doctrinas que rigen la función notarial y el instrumento público notarial.
Como dato curioso, si se dan cuenta, aquí agregan incluso decisiones de órganos jurisdiccionales respecto al ejercicio de la función notarial como parte de todo ese conjunto de conocimientos o de aspectos que constituyen el cuerpo, el derecho notarial en sí. Tal como les decía, cada autor tiene una visión particular de lo que se entiende como derecho notarial. Sin embargo, muchos hablan de un conjunto de normas o de doctrinas que enmarcan al derecho notarial, las cuales se van a encargar de regularlo, de darle función específica y permitir establecer los elementos que van a formar parte de esta área del conocimiento y de esta área específica del derecho. ¿Estamos claros con eso? ¿O voy muy rápido? Si voy muy rápido, me dicen, a veces hablo muy rápido y tal vez no me escuchan bien. Buenas tardes, licenciado. Sí, ¿será que podría explicar un poquito más lento? Que siento que va muy rápido. Gracias. Ok, con gusto. Como les decía, ahorita estamos viendo más o menos el concepto de derecho notarial y les decía que doctrinariamente existen múltiples definiciones, casi cuanto autores hay en materia de derecho notarial. Dentro de las principales que les mencioné 4. Dos citadas por el profesor Neri Muñoz, por el maestro Neri Muñoz. Licenciado, solo una acotación, no se ven Dígame, las diapositivas, solo se ve una. No las he cambiado, compañero. Bien, creí que las había cambiado. No. Buenas tardes, licenciado, perdone la molestia. Dígame. El libro usted lo envió por Classroom, pero no se ve, no sirve. Se ven las primeras 2 páginas y ya luego no se ve nada. Ok, vamos a verificar eso. Gracias por avisarme. Uri Germán Sazo Pérez levantó la mano. Cuénteme, compañero. Uri Germán o Germán. Buenas tardes. Seguramente fue sin querer. Bueno, vamos a verificar lo del documento que se subió, compañera, para que lo tengan completo. También Teresita del Rosario menciona lo del libro. Y Uri Germán fue quien mencionó lo de las diapositivas. No las he cambiado, se los mencioné en la sesión anterior. A veces yo prefiero estar platicándoles algún tema y paso a la siguiente diapositiva posteriormente. Entonces puede que vean una diapositiva que está ahí detenida, a menos que yo les diga que tuve un problema técnico y se me quedaron detenidas las diapositivas. No se preocupen que esto es lo que estoy platicando para que podamos desarrollar un poco más fluida la conversación, porque si me voy solo leyendo las diapositivas, creo que no tiene mucho sentido. Bueno, dicho esto, les comentaba, el derecho notarial tiene múltiples definiciones y les mencioné 4. La de Jiménez Arnau, que señala que es el conjunto de doctrinas o de normas jurídicas que regulan la organización de la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Oscar Salas mencionaba por otra parte que el derecho notarial puede ser definido como el conjunto de doctrinas y normas jurídicas que regulan la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Posteriormente les mencioné al tratadista Bardalo, que define al derecho notarial como un sistema jurídico que tiene por objeto regular la forma jurídica y la autenticidad de los negocios y demás actos jurídicos para la realización pacífica del derecho. Y finalmente les mencioné que en el tercer Congreso Internacional de Notariado Latino, que se celebró en Francia en el año 1954, se estableció que el derecho notarial es el conjunto de disposiciones legislativas y reglamentarias, usos, decisiones jurisprudenciales y doctrinas que rigen la función notarial y el instrumento público notarial. Como les digo, esto tiene por objeto que nos familiaricemos con el concepto. Para efectos del curso vamos a utilizar una definición que nosotros mismos vamos a manejar sobre lo que es el derecho notarial. Mencioné primero el concepto de Oscar Salas. Derecho notarial puede ser definido como conjunto de doctrinas y normas jurídicas que regulan la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. El tercer Congreso Internacional de Notariado Latino, que es el conjunto de disposiciones legislativas y reglamentarias, usos, decisiones jurisprudenciales y doctrinas que rigen la función notarial y el instrumento público como conceptos. Y finalmente vamos a hablar de lo que es la definición del derecho notarial, la que vamos a utilizar nosotros para referirnos a esta área del derecho. Vamos a decir que el derecho notarial es el conjunto de principios, doctrinas
normas y procedimientos que tienen por objeto la regulación y estudio de la función notarial, el notario en su actividad, la organización del notariado y la teoría general del instrumento público. Podemos dividir esta definición en dos partes. La primera, que se refiere al aspecto puramente general de la definición, que habla de los principios, doctrinas, normas y procedimientos, que forman como el bagaje cultural de fondo sustantivo del derecho notarial, y los aspectos específicos en los que o a los que se refieren este conjunto de principios, doctrinas, normas y procedimientos. Y este conjunto de principios, doctrinas, normas y procedimientos se refieren o tienen por objeto la regulación, es decir, un aspecto puramente normativo, y el estudio, es decir, un aspecto puramente científico, de la función notarial como primer elemento, el quehacer del notario. El notario en su actividad, es decir, el sujeto que ejecuta la función notarial. La organización del notariado, es decir, el conjunto de instituciones creadas para garantizar el correcto ejercicio de la actividad notarial. Y la teoría general del instrumento público, es decir, el elemento en el cual se plasma o con el cual se formaliza la actividad del notario al ejercer la función notarial. Entonces, nuevamente, al definir el derecho notarial, vamos a hablar que es el conjunto de principios, doctrinas, normas y procedimientos que tiene por objeto la regulación y estudio de la función notarial. Al notario en su actividad, la organización del notariado y la teoría general del instrumento público. Dicho esto, y ya que entendimos las dos partes en que se divide la definición, vamos a hablar de los elementos específicos del derecho notarial, es decir, la función notarial, el notario en su actividad, la organización del notariado y la teoría general del instrumento público. Como ustedes notarán, si ya leyeron el programa, básicamente esto, la función notarial, el notario, la organización y la teoría general del instrumento público, son todos los elementos que vamos a estudiar durante el desarrollo de este curso. Pero vamos a tener un primer acercamiento con ellos al hablar de estos elementos del derecho notarial. En primer lugar, vamos a hablar del notario. El notario es el profesional del derecho que ejerce una función pública que consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos públicos adecuados a ese fin y confiriéndoles autenticidad, conservando los originales y expidiendo copias que dan fe de su contenido. Nuevamente, el notario, es decir, lo que van ustedes a hacer al momento de ser autorizados por la Universidad de San Carlos y realizar todo el proceso de inscripción en las instituciones públicas correspondientes, van a ser este sujeto. El notario es el sujeto que ejecuta la actividad, la función notarial, el que ejerce la función notarial. ¿Y quién es este notario? Pues primero es un profesional del derecho. Como veremos más adelante, es un profesional del derecho porque en nuestro sistema notarial, más adelante también veremos que hay varios sistemas notariales, no es el único sistema notarial universal, sino que existen diversas formas de ejercer la función notarial. Pero en el nuestro, que es un sistema notarial de tinte latino, el notario tiene que ser un profesional del derecho porque su función no solo se reduce a elaborar documentos, sino que también tiene que ver con la asesoría a las personas que le requieren su trabajo a efecto de que su pretensión obtenga la forma jurídica adecuada. Si no es un profesional del derecho, no puede ejercer esa actividad. Entonces, el sistema latino en el que nosotros guatemaltecos desarrollamos nuestra actividad notarial requiere que el notario, el sujeto que ejerce la función notarial, sea un profesional del derecho para que conozca la ciencia jurídica y pueda ejercer su labor no solo de autenticador de documentos, sino también de asesor de las personas que requieren la elaboración de sus documentos.
vemos que este sujeto, que es un profesional del derecho, ejerce una función pública. Esto es muy interesante, porque el notario es un profesional del derecho que realiza una actividad particular. No es un funcionario público como tal, es un ciudadano independiente que tiene la característica de ser un profesional del derecho, pero que por razón de la ley o por disposición de la ley se encuentra investido de una característica que le da validez o presunción de validez a los actos en los que participa. Al recibir esa investidura y ejecutar actos utilizando esa investidura, ejerce una función pública, aunque no sea un funcionario público. Entonces, no es un funcionario público, pero sí ejerce una función pública. De hecho, cuando el notario no realiza bien su actividad o la realiza de forma negativa, no apegada a la ley, las penas que pueden ser aplicadas al notario, solo como ejemplo, se equiparan a las que se le aplicarían a un funcionario público. Se equiparan a las que se le aplicarían a un funcionario público. Entonces, tenemos que este sujeto es un profesional del derecho que ejerce una función pública, es decir, que el Estado le reconoce que al momento de ejercer la actividad notarial está ejerciendo un acto por disposición del Estado reconocido, o más bien por disposición de la ley reconocido por el Estado. ¿Y en qué consiste esta función pública que realiza? Consiste, y esto es muy importante porque lo vamos a estar viendo constantemente, consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes. Es decir, el notario en su oficina profesional, al ejercer la función notarial, va a escuchar a las partes y recibir todos aquellos documentos que puedan servir para satisfacer la pretensión de estos sujetos. Va a interpretar, y por eso es un profesional del derecho, cuál es la forma más adecuada que puede satisfacer la pretensión de estos sujetos, y con esto le va a dar forma legal a la voluntad de las partes, es decir, va a determinar de conformidad con la ley cuál es la forma que deben adoptar las disposiciones de los requirentes, es decir, de las personas que se presentan ante él, sus clientes, para que su pretensión sea satisfecha. Dicho en términos sencillos, para que entiendan en qué consiste. Cuando una persona llega a su oficina, le explica qué es lo que quiere. Vamos a poner de ejemplo que se presenta ante ustedes una persona que lo que requiere es, la persona se lo va a decir en sus términos coloquiales, porque no es un profesional del derecho, va a decir, yo quiero vender mi casa y esta persona que viene conmigo me la va a comprar. Entonces queremos sus servicios o requerimos sus servicios para que usted deje constancia de eso. Ese acto por el cual estamos recibiendo la información precisamente se refiere a esta actividad, recibir la voluntad de las partes. Una vez recibida, el notario va, antes de explicarles, va a pensar de conformidad con la ley y con lo que me dicen las partes o los requirentes en este caso. Entiendo que quieren hacer un contrato de compraventa y que es una compraventa de bien inmueble y que por lo tanto esto debe elaborarse en escritura pública y que esa escritura pública la tengo que formalizar de conformidad con estos requisitos que establece el artículo 29 del Código de Notariado, por ejemplo. A esa actividad se refiere, o más bien, esta actividad es la que se refiere como interpretación. Estamos interpretando lo que nos pidieron para darle una forma legal. Posteriormente, ya que sabemos y les explicamos a ellos cuál es el mecanismo más adecuado, porque les decimos, mire, aquí lo que hay que hacer es una escritura pública de compraventa de bien inmueble, necesito estos documentos, y ustedes tienen que firmar, y posteriormente yo voy a emitir unos documentos para que les quede constancia a ustedes, y a mí me va a quedar estos otros documentos porque me quedan de constancia a mí. Le estamos dando forma legal a la voluntad de las partes, de modo de que surta todo, su pretensión se satisfaga y surta todos sus efectos. Ya que hicimos esta parte o que realizamos esta actividad, redactamos los instrumentos públicos adecuados. En este caso ya vimos que es una escritura pública de compraventa de bien inmueble. Entonces comenzamos a elaborar nuestro instrumento público en una hoja de papel sellado especial para protocolos. ¿Por qué? Porque es una escritura pública. Más adelante vamos a verlo más a profundidad. Ahorita estamos desglosando un poquito el término para que
vayamos entendiendo a qué se refiere este elemento de la definición del derecho notarial. Al momento que ya elaboramos el instrumento y lo firmamos, nuestra participación en ese acto lo hace auténtico por esa presunción de validez que tienen los actos autorizados por notario y que en términos simples se denomina fe pública, esa investidura que nos da el Estado para que ejerzamos una función pública. Entonces, al momento de que autorizamos esos instrumentos, les conferimos autenticidad. Como notarios, nuestra labor no se queda en el hecho de elaborar el instrumento y darle autenticidad, sino que además mantenemos o conservamos los originales, es decir, llevamos un archivo o un registro de los documentos que autorizamos y además tenemos la obligación de expedir las copias que nos soliciten las partes en su momento, a efecto de que puedan tener constancia del contenido de dichos instrumentos. Entonces, volviendo a la definición en términos simples, el notario es el profesional del derecho que ejerce una función pública que consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos públicos adecuados a ese fin y confiriéndoles autenticidad, conservando los originales y expidiendo copias que dan fe de su contenido. ¿Vamos bien ahí? Sí, licenciado. Excelente, excelente. Bueno. Dicho esto, este es el primer elemento, ¿se recuerdan? Lo vimos. ¿De dónde estamos sacando estos elementos? Porque no nos los estamos inventando. ¿De dónde estamos sacando estos elementos del concepto de derecho notarial? Pues de la definición de derecho notarial. Si se dan cuenta, ahorita hablamos del notario en su actividad. Recuérdense que nos falta hablar de la función notarial, la organización del notariado y la teoría general del instrumento público. Entonces, el primer elemento es el notario, el que vamos a hablar. Segundo elemento, la función notarial. ¿Qué es la función notarial? Pues les decía, es una función pública. ¿Por qué? Porque es autorizada por el Estado y en representación del Estado, que es quien nos autoriza para realizar esa actividad después de haber cumplido una serie de requisitos que nos habilitan para poder ejercerla, que van desde obtener la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y el título de notario, pasando por nuestra inscripción en la Corte Suprema de Justicia y en el colegio profesional correspondiente. La inscripción de nuestra firma en esas instituciones también. Entonces, la función notarial es una función pública ejercida por un profesional del derecho, que ya vimos que es en qué consiste, que era lo que les estaba explicando. En recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos públicos adecuados a ese fin y confiriéndoles autenticidad, conservando los originales y expidiendo copias que den fe de su contenido. Si se dan cuenta, cada uno de los elementos se concatena, se va alimentando la definición de cada definición de un elemento del concepto se va alimentando de la definición anterior. ¿Por qué? Porque forman un todo coherente. Entonces tenemos que el primer elemento del que hablamos fue el notario, el sujeto que realiza o que ejecuta la función notarial. El segundo elemento es la función notarial, que es una función pública y que ya vimos que consiste en todas estas actividades que realizamos. Como tercer elemento, que es muy importante al hablar o al establecer la definición de derecho notarial, encontramos la organización del notariado. Y este es sencillo porque se refiere, sencillo en cuanto a su explicación, algo extenso en cuanto a su contenido. La organización del notariado nada más se refiere a toda aquella institucionalidad construida alrededor de la función que ejerce el notario. Y aquí estamos hablando desde las facultades de Derecho, del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, pasando por la Corte Suprema de Justicia, incluyendo a los jueces o los órganos jurisdiccionales de nuestro país, e incluso tomando en consideración el Archivo General de Protocolos. Todos esos son elementos institucionales que tienen por objeto regular la actividad notarial, garantizando su correcto ejercicio. Por ejemplo, en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala tenemos el Tribunal de Honor, que tiene por objeto emitir sanciones para aquellos, no solo abogados, no solo notarios, sino que también abogados o las personas que ejercen la licenciatura, e incluso otras carreras afines, pero en el caso nuestro no se refería al notariado, emitir sanciones en caso que se violenten normas de carácter profesional, es decir,
relacionadas a la forma, y no solo la forma, sino la conducta ética en que se debe ejercer la profesión. Si hablamos del Archivo General de Protocolos, también se lleva un control del ejercicio del notariado y es un control bien estricto respecto a la forma en que se está ejerciendo la profesión. Asimismo, los tribunales de la República, cualquier órgano jurisdiccional de la República, también puede ejercer un control cruzado de la actividad que realiza el notario cuando se presentan ante ellos reclamaciones precisamente derivadas del mal ejercicio de la actividad notarial. Entonces, cuando hablamos de esta institucionalidad, nos referimos a la organización del notariado. De hecho, en su momento, veremos en un apartado del programa, ustedes lo pueden ver, que se habla del gobierno de la profesión, el gobierno del notariado, cómo se ejercita, quiénes son las máximas autoridades, cómo se va desarrollando. Si bien es cierto, el notario es un profesional independiente, liberal, eso no obsta al hecho de que tenga que cumplir con ciertos requisitos y formalidades, no solo en la elaboración del instrumento público, sino en cuanto al ejercicio en términos generales de su actividad como notario. Entonces, cuando hablamos de estas o de estos aspectos de la definición del derecho notarial, estamos refiriéndonos precisamente a la organización del notariado. Entonces, ya tenemos tres elementos. El primero, el notario, que es el sujeto que elabora o que ejecuta la función notarial. Segundo, la función notarial. Tercero, la organización del notario. Del notariado, perdón. Y el cuarto elemento que nos menciona la definición, que es la teoría general del instrumento público. Que creo que es lo que todos pensamos de entrada cuando nos hablan del notario. Ah, es el que hace escrituras, es el que hace actas notariales. Sí, pero eso es una parte de la actividad que realiza. Esta tiene muchos aspectos y muchos elementos que se concatenan para poder definir qué es el derecho notarial. Entonces encontramos que al hablar de la teoría general del instrumento público, estamos hablando de un conjunto de doctrinas, principios, normas, procedimientos y mecanismos, formalidades, que el notario aplica para elaborar los instrumentos públicos con el objeto de dotarlos de certeza, seguridad, precisión, validez y eficacia. Estos son términos que son importantísimos que vayamos familiarizándonos, porque el objetivo de la actividad del notario es precisamente garantizar la certeza y seguridad de todos aquellos elementos que se plasman en un instrumento público, con el objetivo final de garantizar la paz social actuando en la fase normal del derecho, es decir, cuando aún no hay un conflicto entre las partes, de modo que sus intereses sean satisfechos de forma eficiente, que sus intereses sean satisfechos de forma que todo el objetivo que logren tenga validez, que todo lo que se elabore, que todo lo que se haga tenga validez. Ya vamos a verlo con más profundidad cuando hablemos ya en particular de cada uno de los elementos de la definición, que vamos a ir viendo poco a poco. Pero en términos generales, es ese conjunto de doctrinas, principios, normas, procedimientos y mecanismos que el notario aplica para elaborar instrumentos públicos con el objeto de dotarlos de certeza, seguridad, precisión, validez y eficacia. Entonces, dicho esto, volvemos a la definición. ¿Qué es el derecho notarial? Si les pregunto yo qué es el derecho notarial, me van a decir, licenciado, es el conjunto de principios, doctrinas, normas y procedimientos que tienen por objeto la regulación y estudio, esto es importante, regulación y estudio, de la función notarial, el notario en su actividad, la organización del notariado y la teoría general del instrumento público. Dicho eso, vamos a ver el siguiente aspecto que es muy importante. Ya vimos en qué consiste el derecho notarial, pero ¿cuál es el objeto del derecho notarial? El objeto del derecho notarial, en términos muy simples, consiste en la elaboración del instrumento público. Es decir, todo esto que realizamos es para poder elaborar un instrumento público que surta plenos efectos, de modo que las pretensiones de las personas que requieren nuestros servicios se vean satisfechas y en ese sentido se genere paz o se genere convivencia pacífica entre los ciudadanos de un Estado. ¿Por qué? Porque si las condiciones y los pactos y acuerdos entre particulares gozan de certeza, validez y permanencia, no van a, o por
por término o por idea general, no van a generar conflictividad más adelante. O por lo menos esa es la intención en términos generales, no solo del derecho notarial, sino de la mayoría de ramas del derecho. Entonces, ¿cuál es el objeto del derecho notarial? La elaboración del instrumento público. Ahora, ¿cuál es el contenido del derecho notarial? Y encontramos que el derecho notarial, o el contenido del derecho notarial, es la actividad del notario y de las partes en la creación del instrumento público. Es decir, ¿qué hace o qué conforma o qué le da contenido a todo esto que estudia el derecho notarial? Pues la actividad que realiza el notario como sujeto que en el ejercicio de una función pública satisface las pretensiones de las partes o de los interesados a través de la creación del instrumento público. Entonces, ¿cuál es el objeto? La elaboración del instrumento público. ¿Cuál es el contenido del derecho notarial? La actividad del notario y de las partes en la creación del instrumento público. Ahora, dicho esto, ¿vamos bien? ¿Tenemos alguna duda? Vamos bien, Lick. Excelente. Bueno, una vez que ya vimos qué es el derecho notarial, cuáles son sus elementos, cuál es su objeto y cuál es su contenido, vamos a ver algunas características del derecho notarial. Cuando hablamos de características del derecho notarial, son lo que lo hacen ser lo que es y diferenciarse de los demás, digamos. Vamos a encontrar que el derecho notarial, primero, actúa dentro de la fase normal del derecho, es decir, no existen derechos subjetivos en conflicto. Yo se los decía, esto significa que el derecho notarial no es un derecho que voy a ejercer directamente en tribunales. El derecho notarial se da previo o antes o fuera, más bien, de esta actividad tribunalicia que es la solución de pretensiones de partes en conflicto. El derecho notarial lo que busca es la satisfacción de pretensiones de interesados que participan en la elaboración del instrumento público. De modo que aunque en una escritura hablemos de el comprador y el vendedor y los tengamos como partes separadas, al final de cuentas todos coinciden en el hecho de que tienen como pretensión la elaboración de un instrumento público para satisfacer sus intereses. A esto, donde no hay un litigio, donde no hay un conflicto, se le denomina la fase normal del derecho. No existen derechos subjetivos en conflicto. Existen intereses quizá contrapuestos, pero que se resuelven mediante la elaboración del instrumento público. Entonces, primera característica, el derecho notarial actúa dentro de la fase normal del derecho, en donde no existen derechos subjetivos en conflicto. Número 2. El derecho notarial confiere certeza y seguridad jurídica a todos los hechos y actos solemnizados en presencia del notario. Confiere certeza y seguridad jurídica a todos los hechos y actos solemnizados en presencia del notario. Aquí es importante que vayamos, les decía yo, familiarizándonos con conceptos. Y tenemos que entender en qué consiste el concepto certeza y en qué consiste el concepto seguridad, porque en nuestro medio es muy común que se utilicen de forma indiscriminada e indistinta. A veces hablan de certeza cuando se refieren a seguridad y a veces de seguridad cuando se refieren a certeza, porque son términos que conceptualmente son muy parecidos, pero que no son lo mismo. Cuando hablamos de certeza, nos referimos al hecho por el cual los datos solemnizados en presencia del notario en cumplimiento de las formalidades legales se consideran verdaderos, se consideran, valga la redundancia, ciertos, por esa misma presunción de validez y certeza de todos aquellos actos en los que interviene el notario, que le fue otorgada mediante la ley y el cumplimiento de ciertas formalidades para poder ejercer la función notarial. Entonces, la certeza es la garantía de verdad de los actos, hechos y circunstancias que el notario solemniza mediante su participación. Mientras que la seguridad jurídica es la garantía de que estos actos del notario, mediante su presencia, les da certeza, no pueden ser modificados
más que por aquellos medios previamente establecidos en la ley y por los sujetos establecidos previamente en la ley. Es decir, que dichos actos ciertos no van a ser modificados de forma arbitraria. Si se dan cuenta, si hay una diferencia entre certeza y seguridad jurídica. Nuevamente, la certeza es la garantía de verdad de los actos solemnizados en presencia del notario. Por el solo hecho de que está el notario ahí y el notario dice que esos se consideran ciertos. Y por lo tanto, dan certeza de su existencia. A eso se refiere la certeza. Mientras que la seguridad jurídica es la garantía de que estos actos ciertos, porque el notario participó en su solemnización, no pueden ser modificados de forma antojadiza por ninguno de los intervinientes, ni por el notario mismo, porque solo pueden ser modificados por las vías previamente establecidas en la ley. Sí se me entendió ese concepto, sí me captaron la diferencia entre certeza y seguridad. O ya los hice bolas. Ok, excelente. Sí, porque esa es muy importante. Perdonen que yo voy así y parece, pero es que se mete mucho, pero es que es importante, porque incluso en la práctica, en la calle, ustedes van a hablar con abogados que confunden los términos y que se usan más como discurso técnico o supuestamente técnico, y me dicen, no, para garantizar la certeza y seguridad jurídica, cuando en realidad no entendemos la diferencia entre ambos. Hay una diferencia. Entonces, la segunda característica del derecho notarial es que se confiere certeza y seguridad jurídica a todos los hechos y actos que se solemnizan porque participa un notario, es decir, participa un ciudadano que es un funcionario, o un ciudadano más bien que es un profesional del derecho, un profesional liberal, pero que en ese momento que está solemnizando un acto lo ejerce o lo realiza en ejercicio de una función pública, es decir, en ejercicio de la representación del Estado, porque es el Estado que por disposición de la ley le reconoce esa actividad o esa capacidad de ejercicio notario. Entonces, 2, confiere certeza y seguridad jurídica a todos los hechos y actos solemnizados en su presencia. Como tercera característica, encontramos que la aplicación del derecho objetivo se encuentra condicionado a las declaraciones de voluntad y a la ocurrencia de ciertos hechos de manera que se robustezcan o se creen los derechos subjetivos. Parece como que fuera trabalenguas o como que fuera una adivinanza. Esto se resume en términos sencillos. La aplicación de las formalidades establecidas en las normas jurídicas que regulan el ejercicio del derecho notarial solo puede ser realizada, dicha ejecución solo se puede efectuar bajo la condición de que haya alguien interesado en que se ejecute y que no es el notario, es decir, la voluntad de las partes, de los intervinientes, de los interesados, porque van a plasmar acuerdos y circunstancias de las cuales van a derivar la satisfacción de sus pretensiones. Y creo que se los volví a decir en forma laberíntica y también lo vamos a decir en forma más sencilla. El notario no actúa de oficio, de modo que en el derecho notarial solo se puede actuar a solicitud de parte o por disposición expresa de la ley. Porque como se actúa en la fase normal del derecho, al elaborar un instrumento público, del mismo van a derivar efectos positivos, es decir, van a derivar, al referirme a positivos no quiere decir que sean buenos, al referirme a positivos me refiero a efectos tangibles que van a afectar de una forma u otra a las personas que intervienen en la elaboración del instrumento público. Entonces, la aplicación de las normas del derecho notarial solo se puede realizar cuando hay un interés de los particulares en que el notario ejerza la función notarial. A eso se refiere esta característica. El notario no actúa de oficio, sino que lo hace a solicitud de parte o por disposición expresa de la ley. Un ejemplo claro, para que me entiendan un poquito esta característica, porque lo vamos a ver varias veces. Esto se repite a lo largo. El notario no actúa de oficio. A lo largo de todo el curso y de otros cursos lo van a ver. En el ejemplo que les daba hace un momento, hablaba de
dos personas que se presentan a su oficina para la elaboración de una escritura pública de compraventa de bien inmueble. El notario, aunque sepa que estas dos personas quieren hacer una escritura pública de compraventa de bien inmueble y los haya visto compartir o realizar la transacción, el notario no puede actuar y elaborar el instrumento público, es decir, aplicar el derecho objetivo, es decir, aplicar las formalidades notariales a esa transacción, a menos que las partes que participaron en esa transacción o los interesados en esa transacción se lo pidan, es decir, que le expresen su voluntad de que aplique el derecho notarial a la transacción realizada. Porque de la misma van a surgir derechos y obligaciones para ambos. Entonces, el ejemplo es ese. El notario no puede participar, no puede decir, hoy voy a hacer la escritura pública, porque los vi que estaba ahí, después les voy a hablar. No. Tienen que venir ellos al notario y decirle, por favor, notario, aplique el derecho. Elabórame una escritura pública de esta compraventa, porque aquí nos vamos a responsabilizar de ciertos elementos él y yo. Hasta ese momento el notario puede actuar. Entonces, esta es una característica especial del derecho notarial. No puede actuar de oficio más que a solicitud de parte o por disposición de la ley. Pues ya tenemos tres características. La primera, actúa dentro de la fase normal del derecho. La segunda, confiere certeza y seguridad a todos los hechos y actos solemnizados. Y tercero, no puede actuar de oficio, sino que la aplicación de las normas de derecho notarial solo se pueden realizar cuando ha sido solicitado expresamente por los interesados en crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Vamos a ver. Roberto Pidí señala que el notario no actúa de oficio, solo se puede actuar a solicitud y por requerimiento de parte. Así es. Solicitud de parte por establecido en la ley, sí, así es. ¿Hay alguien que tiene su micrófono encendido? No sé si me quiere preguntar algo. No, ya lo apagó. Ok. Ah, no, aquí está. Ok. Bueno, entonces esa es la tercera característica del derecho notarial. La cuarta característica del derecho notarial es que no puede encasillarse en la tradicional división de derecho público y derecho privado. Si recuerdan, en mi introducción al derecho les dijeron que existía el derecho público, el derecho privado, incluso algunos autores hablaban del derecho social, y dividen al derecho ahí, dejando en el derecho público, por ejemplo, el derecho administrativo y en el derecho privado el derecho civil. Pero si se dan cuenta, o poco a poco se van a ir dando cuenta, que el derecho notarial no se puede encasillar en ninguna de las dos ramas, porque igual un acta notarial puede servir a un funcionario público en el ejercicio del derecho administrativo para dejar constancia de hechos y circunstancias necesarias en el ejercicio, valga la redundancia, del derecho administrativo, como le puede servir a un particular para dejar constancia de circunstancias puramente particulares que le interesan a él y a nadie más. El derecho notarial, por ejemplo, puede formalizar actos de derecho civil, como puede formalizar actos de derecho penal, como puede dejar constancia de hechos y circunstancias en distintas ramas del derecho. La actividad del notario y el derecho notarial tiene carácter transversal a lo largo de todas las áreas y ramas del derecho. De modo que no puede decirse que el derecho notarial es derecho público o que el derecho notarial es derecho privado, porque si se dan cuenta, incluso ni siquiera la misma definición de notario permite establecer si el notario es un funcionario público o un funcionario privado. El notario es un ciudadano privado, un profesional liberal, pero que ejerce una función pública. Entonces, no se puede encasillar dentro de una rama específica o una división tradicional de derecho público y privado, sino que su actividad tiene carácter transversal en todas las áreas del derecho. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque como la función del notario es dejar constancia de hechos y circunstancias que presencia o que le conste mediante los instrumentos públicos adecuados para el efecto de conformidad con las leyes, nos encontramos que cualquier área de la vida humana, cualquier ámbito de conocimiento del ser humano, puede necesitar o requerir la realización o el ejercicio de la función notarial para dejar constancia y permanencia de hechos y circunstancias que ocurran. Entonces no podemos decir que forma parte de la división tradicional del derecho público y del derecho privado, y esa es su cuarta característica. No lo podemos encasillar. Entonces, dicho esto, encontramos 4 características. Nos vamos a repetir. Primero, el derecho notarial actúa dentro de la fase normal del derecho. No existen derechos subjetivos en conflicto. Términos simples, no hay litigio. Actúa antes del litigio, fuera del litigio.
o para resolver el litigio. 2. Confiere certeza y seguridad jurídica a todos los hechos y actos solemnizados en presencia del notario. 3. La aplicación del derecho objetivo se encuentra condicionado a las declaraciones de voluntad y a la ocurrencia de ciertos hechos de manera que se robustezcan o se creen los derechos subjetivos. 4. El derecho notarial no puede encasillarse en la tradicional división de derecho público y derecho privado. Dicho esto, vamos a hablar, si no hay dudas, porque no sé si hay dudas por el momento con respecto a las características. Ok. Dicho esto, vamos a hablar de cuáles son los principios del derecho notarial. No nos vayamos a confundir, porque más adelante también en cada una de las ramas vamos a encontrar ciertos principios específicos, por ejemplo, de los sistemas notariales, pero ahorita estamos hablando del concepto de derecho notarial, que es el tema de hoy. Entonces, el derecho notarial goza de ciertos principios que lo complementan, que hacen viable su contenido. ¿Y cuáles son esos principios? En primer lugar, encontramos el principio de fe pública, fundamental. Sin el principio de fe pública, los notarios simplemente fueran redactores de documentos. Documentos que quizás no podrían surtir sus efectos porque podrían modificarse o cambiarse arbitrariamente. Documentos que contendrían declaraciones de voluntad o circunstancias o la acreditación de circunstancias cuya certeza quedaría en duda. Entonces no tendría razón la existencia del notario, más que como un simple redactor. ¿Y en qué consiste la fe pública? ¿Por qué dota de esa certeza, de esa garantía al derecho notarial? Pues la fe pública consiste en aquella presunción de validez de los actos autorizados por notario. Todos los actos y contratos que el notario autoriza, ya sea por disposición de la ley o a requerimiento de las partes, tienen la característica especial de que lo plasmado en ellos se toma por cierto por toda la sociedad. Esto es una presunción de validez, presunción de verdad, por la participación del notario en la solemnización de un acto o en la acreditación de alguna circunstancia. A esta presunción de validez se le denomina fe pública. Y en el caso del derecho notarial, porque en su momento veremos más a profundidad también el tema de la fe pública, se constituye como un principio fundamental del derecho notarial, porque sin esa presunción de validez de la que el notario dota a los instrumentos, o más bien al contenido de los instrumentos que elabora, o a las circunstancias en las que participa, el derecho notarial no tendría razón de ser. Primer principio, principio de fe pública. Segundo, forma jurídica. Todos los actos y contratos que el notario autoriza deben estar sujetos a lo establecido en la ley para su forma. Son una especie de requisitos que el documento debe cumplir para tener validez y carecer de defectos. Dicho en otros términos, de conformidad con el principio de forma jurídica del derecho notarial, todos aquellos actos que el notario realiza deben cumplir con ciertas condiciones y requisitos, es decir, con ciertas formalidades previamente establecidos en la ley para poder tener validez. Así que si bien es cierto, la participación del notario es fundamental, también es fundamental que además de su participación se garantice que los instrumentos elaborados por el notario reúnan todos los requisitos establecidos en la ley para tener validez. Tanto requisitos puramente formales como requisitos de fondo. De modo que por esa misma razón es que el notario tiene que ser un profesional del derecho, tiene que conocerlos y poderlos aplicar. Entonces encontramos, primer principio del derecho notarial, número 1, fe pública, presunción de validez de los actos autorizados por notario. Segundo principio del derecho notarial, forma jurídica. Todos los actos autorizados por notario deben cumplir con requisitos y formalidades establecidos en la ley para tener validez. Tercer principio del derecho notarial, autenticación. Todos los actos y contratos que el notario autoriza, la sociedad debe tener por cierto el contenido de los mismos. Este se relaciona completamente con el principio de fe pública. Casi son lo mismo, aunque se diferencian en el hecho de que el principio de autenticación es más dirigido al hecho de que
En el momento que un notario estampa su firma dando fe de la existencia de un acto o circunstancia para formalizar un instrumento público, este se considera cierto a menos que se destruya esa presunción de validez mediante un proceso de carácter jurisdiccional que indique que efectivamente lo autorizado por el notario es incierto, es inválido o no existe en realidad. Entonces, el principio de autenticación, muy similar al principio de fe pública, se refiere básicamente a la participación directa del notario en la formalización de los instrumentos públicos, los cuales, por el hecho de contar con la firma del notario, se consideran válidos, se consideran ciertos. Cuarto principio, inmediación. En todos los actos y contratos que el notario autoriza deben estar presentes los interesados juntamente con el notario. Este es sencillo y no tiene mucha mayor diferencia. Para que tengan validez los instrumentos públicos, es principio del derecho notarial, o para que tengan validez las diligencias que lleva a cabo un notario, deben garantizar que participó tanto el notario como las personas interesadas, es decir, los que le requirieron los servicios, o aquellos que la ley específicamente señale que deben comparecer al instrumento público o a la diligencia que realiza el notario. Si no estaban presentes o el notario no estaba presente, el instrumento no tiene validez. Es como que el notario esté dando fe de un acto del que no tuvo conocimiento o esté haciendo comparecer a una persona que nunca tuvo a la vista. Básicamente, dicho en términos sencillos, todos los interesados en una diligencia o un instrumento público que está elaborando un notario deben estar presentes para su formalización. No puedo dejar que uno firme hoy, otro firme mañana, otro firme la próxima semana y luego dejar constancia de que estaban presentes en el acto. Este principio se llama inmediación. Si este principio se rompe, el instrumento público o la diligencia notarial que se lleva a cabo pierde validez. Y por eso es un principio fundamental del derecho notarial. Roberto Pirir, buenas noches, dígame. Buenas noches, licenciado, compañeros. Con una consulta con relación al tema, ¿verdad? Más que todo me surgió la duda. Ajá. Porque le comento, el año pasado, pues, se elaboraron unos contratos, por decirlo así, en una institución. Y se enviaron al departamento jurídico. El departamento jurídico, pues, indicó que era necesario que fueran legalizadas las firmas, ¿verdad? Y hubo una persona que dijo que no era necesario porque el Estado tiene fe pública, por consiguiente no fueron legalizadas esas firmas. ¿Es correcto? O sea, digamos, con relación al tema este. Sí, digamos, cuando me refiero al momento, bueno, vamos a hacer voy a mencionar su pregunta, no sé si la escucharon los otros compañeros. Sí. Bueno, la voy a repetir para que todos la escuchemos. Me pregunta el compañero si era viable esta situación. En una institución pública X se elaboraron contratos, supongo que son contratos administrativos o contratos de trabajo, no sé, pero sí, contratos en términos generales, en los cuales se iba a legalizar la firma de los que fueron parte del contrato, pero una persona señaló que no era necesario legalizar la firma porque la institución, por ser una entidad del Estado, goza de fe pública administrativa. Entonces la respuesta es la siguiente, y el compañero pregunta si era viable eso y cómo se relaciona con el tema de la inmediación, ¿verdad? Pues la respuesta la voy a dividir en algunas partes. Primero, las instituciones públicas gozan de fe pública administrativa. Por práctica general, se legalizan las firmas de las partes en la contratación, pero es una costumbre administrativa que se ha manejado, no es obligatorio, porque por la misma fe pública de la que goza la autoridad de la institución que firmó el contrato, este tiene validez. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con el principio de inmediación? No tanto, porque digamos, si por ejemplo, al momento de elaborar el contrato estaba presente los interesados, es decir, tanto el contratante como el contratado, y estuvieron presentes durante la elaboración de ese documento,
porque ese es un documento público, a diferencia del instrumento público, que el instrumento público es autorizado por notario. En este documento público no se rompió la inmediación porque todas las partes estaban presentes al momento de la autorización del contrato. Si una de las partes no hubiera estado, que esa es una práctica común, no solo en una, sino en muchas instituciones, que firma primero uno y después a la semana firma el otro, se rompe el principio de inmediación y por lo tanto sí no es válido, aunque sea una práctica que es común por la misma naturaleza de la actividad administrativa. Si el documento no fuera de una institución pública, sino que fuera un instrumento público notarial, es decir, por ejemplo, una escritura pública donde se formaliza el contrato, el notario tenía la obligación de que estuviera el contratante y el contratado, y él al momento de elaborar ese instrumento público. De lo contrario, rompe el principio de inmediación y no tendría validez el instrumento público. Aunque les soy sincero, en la práctica ustedes van a ver que algunas personas rompen un poco ese principio de inmediación. Esa es la primera parte de la respuesta. La segunda parte de la respuesta: si posteriormente se puede legalizar las firmas de ese instrumento. Sí se puede hacer, pero solo en aquel caso en el que en el momento de que se esté legalizando, la persona que firmó esté nuevamente presente con el notario. Es decir, el contrato se hizo hoy y le piden a un notario mañana que legalice las firmas. Se supone que en esa legalización tienen que estar presentes nuevamente las personas a quienes se les está legalizando la firma para que reconozcan su firma y vuelvan a firmar el acta de legalización. No como la práctica común que se maneja en nuestro país de que fírmeme 2 veces y después se estampa la legalización en medio de eso como si se hubiera hecho el mismo día. Porque estamos haciendo un acto anómalo, aunque sea en la práctica sea muy difundido que se haga así. Entonces, sí se puede hacer, pero hay mecanismos para hacerlo. Si querían legalizar las firmas, podían hacerlo por práctica, porque no era obligatorio, pero podían hacerlo. Pero tenían que estar nuevamente presentes las partes que firmaron el contrato para volver a firmar la legalización. Y la legalización de firmas iban a ser sobre firma reconocida. Es decir, las partes iban a llegar y decir, sí, yo firmé ese contrato, esa es mi firma. Y tenían que volver a firmar después de la legalización. En esa forma sí hubiera sido válido. De otra forma, no es válido, pero en la práctica muchos lo hacen. No sé si con eso le contesto su pregunta. Y después Catherine y después Alan. Gracias, Andy. A la orden. Catherine, yo vi que levantó la mano 2 veces, después vamos con Alan. Catherine. Gracias. Bueno, sí, con respecto a lo que estaba mencionando, por ejemplo, en mi trabajo, nosotros damos contratos de compraventa a todos nuestros clientes, pero nuestros clientes no los firman en blanco. Resulta que la copia de su contrato se les damos hasta 2 meses y medio o 3, porque el licenciado de la empresa se tarda un poco en enviárnoslo, ¿verdad? Entonces sí hay muchos clientes que nos han puesto peros porque estamos vendiéndole algo y él dice, ustedes ahorita pueden indicarme que tiene un valor, por ejemplo, de 10 quetzales y en el contrato colocarme otra cosa, ¿verdad? Entonces, exacto. De hecho, si se da cuenta, ahí ve los efectos, por qué los principios del derecho notarial son así. Precisamente, si busca garantizar la convivencia pacífica y la satisfacción de las pretensiones de los interesados, tiene que cumplir con esos principios porque si no surgen problemas como este. La desconfianza por la falta de certeza. Desde el punto de vista notarial, no es válido. O sea, yo sé que es una práctica común, pero desde el punto de vista notarial, no se debe hacer así. Desde el punto de vista comercial, hay cierto tipo de contratos que tienen ciertas características, pero incluso esos son las excepciones a la regla. Son en masa, pues, pero son excepciones a la regla de cómo se debe formular o cómo se debe realizar la actividad notarial. Si va a intervenir un notario, el notario no puede hacer eso, aunque en la práctica, por cuestiones materiales, a veces así pasa, ¿verdad? No sé si con eso le contesto. Sí, gracias, por eso les di el comentario, porque incluso el licenciado manda los contratos y colocan Sí, por eso precisamente. mentiroso. Lo que pasa es que resulta siempre, si se ponen, si somos quisquillosos, si hiciéramos las cosas como se debe, resulta que al poner ante mí, él está incurriendo en un delito. Porque está introduciendo una, ¿cómo sería? Una declaración falsa en un instrumento público. Eso es falsedad ideológica. Sí, precisamente ya lo mencioné, pero ¿cómo lo explicas? Sí, no tiene razón. Ok, Alan, buenas noches. Buenas noches. En el reconocimiento de firmas, no está
Sí, más o menos. Me entendió el concepto, aunque no es un adendum, pero sí me entendió el concepto. Usted tiene un contrato, ¿verdad? Y firma hoy. Y firma hoy y firma la otra parte hoy. Pero viene después, se les ocurre, mira, para que no nos jueguen feo después y yo no muy te conozco, y yo no muy me conozco. Perdón por mi lenguaje coloquial, pero quiero poner el ejemplo más sencillo. No muy te conozco, vos no me conoces, mira, yo creo que lo mejor es que nos legalicen las firmas en este contrato. Incluso para ejecutarlo, el Código Procesal Civil y Mercantil en algunos contratos pide que para ser título ejecutivo tengan firmas legalizadas. Entonces, pero como ustedes ya pusieron la firma, el notario no puede decir que pusieron la firma en su presencia, porque no la pusieron en su presencia. Ustedes van con un notario y el notario tendría que hacer un acta de legalización de firmas, que es un documento, un instrumento público distinto a su contrato. O sea, la legalización de firmas no valida nada de su contrato. La legalización de firmas solo es un instrumento público que tiene por objeto dejar constancia de que usted dijo que era su firma o que el notario vio que usted firmó. No es un adendum. No es un adendum, pero sí se puede. Es una razón, ajá, es un instrumento público distinto a un acta notarial, pero tiene esa forma, digamos. Ajá. Gracias, ya lo entendí. Ajá. Entonces, hay dos tipos de actas de legalización de firmas. Una, cuando la gente firma el contrato frente al notario, el notario elabora la legalización diciendo firmaron ante mí, por eso sus firmas son ciertas, y les pide nuevamente que firmen y luego firma él. Esa es de acta puesta ante notario. El otro tipo de legalización de firma que hay es cuando el notario no vio cuando pusieron las firmas. Entonces las partes llegan con su documento, como en el ejemplo que le estaba dando, y dicen, mire, señor notario, quiero que nos legalicen las firmas. Pero ustedes garantizan, ¿ustedes reconocen que esa es su firma, señor? Sí. ¿Ustedes reconocen que esa es su firma, señor? Sí. Entonces el notario dice, doy fe que las firmas fueron reconocidas por las partes, y luego firman ustedes el acta notarial. Entonces, sí se puede, no es una demo, pero qué bueno, no sé si, espero que con eso le haya contestado, y son dos tipos de instrumento público que más adelante van a ver que se pueden hacer. Ahora, lo que no es válido, lo que decía la otra compañera, firmar en blanco y después colocar y decir todavía ante mí, porque el notario nunca vio a la persona poniendo la firma. Bueno, dicho eso, Alan, Giovanni, levantó la mano otra vez, cuéntenme. Sí, aquí sería entonces, digamos, cuando el notario da fe de las firmas, a él no tiene nada que ver con el instrumento que... No lo dota de ninguna validez especial. El notario solo autentica o solo da fe de la firma. El contenido... ¿Solo puede poner como notario como salvedad eso o ya está implícito? Se presume. Ah, bien. Sí, se presume. Gracias. No tenga pena, a la orden. Bueno. Dicho eso, y vamos a ver, el principio de inmediación. Bueno. Siguiente principio. Principio de rogación. Relacionado con las características que acabamos de ver. El notario, como requisito para su actividad profesional, o es requisito de la actividad profesional del notario, disculpen esta redacción, no la revisé, la tenía que haber cambiado, pero bueno. Como requisito de la actividad profesional del notario, las partes deben ser quienes acudan a solicitar su servicio y no viceversa. Lo que les decía en la característica número 3. El notario no actúa de oficio, lo hace únicamente por disposición de la ley o a requerimiento de las partes. A eso se refiere el principio de rogación. El notario no actúa de oficio, solo lo hace por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Siguiente principio, consentimiento. Para que los actos y contratos autorizados por notario tengan plena validez, las partes deben estar de acuerdo en cuanto al contenido del mismo. De lo contrario, podría haber vicio del consentimiento y el documento no nacería a la vida jurídica. Por esta razón es que el notario al final de los documentos que redacta coloca, leo lo escrito a los interesados, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptan, ratifican y firman. ¿Qué quiere decir esto? Se recuerdan, hay requisitos de forma y hay requisitos de fondo. Dentro de los requisitos de fondo de cualquier relación o vínculo jurídico, en este caso es un vínculo jurídico de carácter notarial. No estamos hablando ni siquiera del contrato como tal.
las condiciones contractuales o las condiciones o circunstancias que se están dejando constancia. Estamos hablando de que las partes tienen que estar de acuerdo en el instrumento público, en la forma como lo redactó el notario. Yo siempre uso un ejemplo que a mí me causó gracia en su momento, pero poco a poco ha perdido risa el chiste. Resulta que un compañero, en su momento, lo llamaron un amigo de él, empresario de abarroterías chiquitas. Bueno, grandes, pues, pero chiquitas en comparación con las grandes mega empresas de abarrotes. Y le dicen, mira, quiero hacer un contrato, porque vino Juan y quiere que le haga un préstamo. Entonces viene mi amigo y le dice, con gusto, mira, tenemos que hacer una escritura pública y vamos a dejar formalizado ahí el contrato de mutuo, le dijo. Y viene, dice que el amigo se le quedó viendo y le dice, no, vos no me estás entendiendo. Aquel me está prestando dinero, yo le voy a hacer un préstamo. Así que yo quiero que ahí diga préstamo. Total que aquel le explicó, pero se cerró el que tenía que decir préstamo. Evidentemente que dijera préstamo no era ilegal tampoco, no era fuera de la ley. Mi amigo terminó colocando el término préstamo para que las partes comprendieran bien a qué se estaban obligando. ¿Por qué lo menciono ahorita y por qué les digo que ha perdido chiste cada vez que lo cuento, menos chiste me encuentro? Y lo digo porque si una de las partes no está de acuerdo en la redacción o la firma o la celebración de la diligencia o el acto o el instrumento público que se está autorizando, ese instrumento jamás va a nacer a la vida jurídica y debe cancelarse o quedar sin efecto. Porque aunque las partes le requieran la elaboración del instrumento público, si no consienten lo redactado, entonces ya no tiene validez, principalmente en tema contractual, donde son acuerdos entre partes. Ya van a ver la diferencia entre las escrituras públicas y las actas notariales para tener un poquito de diferencia entre esos temas. Pero el principio de consentimiento a eso se refiere. No solo el consentimiento del negocio jurídico que se está formalizando con el instrumento público, sino al consentimiento mismo de que el instrumento público se fraccione. Si una de las partes no está de acuerdo en la elaboración del instrumento público y se niega a firmar el instrumento público, no puede llegar a finalizar porque jamás va a surtir efectos jurídicos. A eso se refiere el principio de consentimiento. Y debe ser expreso, de modo que por eso les coloco esta fórmula que se utiliza para garantizar que las partes están de acuerdo con la forma como se elabora el instrumento público. Siguiente principio, seguridad jurídica. El contenido de los documentos elaborados por notarios se tiene por cierto. Este principio se relaciona mucho con la fe pública. Aquí lo tenemos un poquito al revés. El contenido de los documentos elaborados por notario no es que se tenga por cierto. Ya voy a modificar esto. El contenido de los documentos elaborados por notario no se puede modificar arbitrariamente. Se relaciona mucho con el principio de la fe pública, sí, porque el contenido de los instrumentos públicos se considera cierto, sí, pero el principio de seguridad jurídica principalmente se refiere a que nadie puede modificar un instrumento público más que por las vías previamente establecidas en la ley que regula la materia referida. Es decir, yo no puedo modificar una escritura pública de forma arbitraria, tengo que cumplir con los requisitos y formalidades que establece el Código de Notariado. Yo no puedo alterar un acta notarial más que por las vías que establece el Código de Notariado. De lo contrario, cualquier alteración o modificación se tiene por no puesta y por lo tanto no surte efectos. A eso se refiere el principio de seguridad porque es la garantía de que no se va a modificar en forma arbitraria. Y perdonen que venía de redactado distinto, pero es que hay que revisarle estos dos que estaba viendo. Entonces, a eso se refiere el principio de seguridad jurídica. Los instrumentos o documentos notariales no se pueden modificar ni antojadiza ni arbitrariamente. Siguiente principio. Principio de unidad de acto. Este va muy relacionado con el de inmediación, que nos dice que el notario y los interesados en una diligencia o instrumento que se formaliza o que se elabora deben estar presentes para que éste tenga validez. De la misma forma, los instrumentos públicos deben ser elaborados sin interrupciones
para tener validez. Es decir, yo no puedo empezar hoy una escritura pública y decir, hoy 15 de agosto, y la escritura pública la inicié hoy. Dejarla ahí y venir pasado mañana y el 16 de agosto elaboré la cláusula número 1. Luego, el 20 de agosto elaboré las demás cláusulas. Luego en octubre me firmó Juan. En diciembre me firmó Pedro y finalmente en enero del año siguiente firmé yo. Eso no es válido. Para que el instrumento tenga validez debe realizarse en un solo acto. Inicio hoy y termino mañana, pero no me detuve, sino que seguí y continué con el instrumento público. Donde más claro les va a quedar y lo van a entender es cuando vean las actas notariales, que por ejemplo, yo para dejar constancia de por ejemplo, una sesión de una junta, de una asamblea general, de una sociedad anónima, por ejemplo, me llaman como notario para levantar el acta notarial de la asamblea, y la asamblea empezó el jueves, pero resulta que es una sociedad bien grande y tiene muchos elementos, y la asamblea terminó el domingo. Yo no puedo venir y decir, bueno, viernes terminé, mañana sigo, a menos que deje constancia de que se da un receso en la asamblea. ¿Por qué? Porque el instrumento continúa. Si yo corto el instrumento sin razón y sin indicar que, o sea, si no le doy continuidad a lo que ocurrió, rompo el principio de unidad de acto y hago inválido mi instrumento. Entonces, si hoy terminó y mañana voy a iniciar, entonces, a menos que yo haga constar ahí, hubo un receso, y si no lo hubo, lo que tengo que hacer constar es terminó, el día de hoy termino el acta, y mañana hago el acta número 2, el sábado el acta número 3, y el domingo el acta número 4. Porque de lo contrario, rompo el principio de unidad del acto, que todo se tiene que hacer en un solo acto. Vamos a ver, permítame, veo que hay manitas levantadas. Vamos ahorita con Víctor y después con Alan. Víctor, buenas tardes. Y de último, Francisco, y luego... Buenas noches. Dígame, buenas noches. Solo para comentarle que eran las 7:30. Deme un segundito. Deme un segundito y terminamos. Gracias por avisarme. Alan, Giovanni, eso era, ¿verdad? Francisco, buenas noches, dígame. Buenas noches, licenciado. Fíjese que con relación a la fe pública que usted mencionó, que todas las instituciones tienen fe pública administrativa. El año 2023 yo fui a realizar bueno, quise solicitar una certificación de estos de fe edad que eran antes, ¿verdad? Que eran una fotocopia del libro, en donde se acentuaba un nacimiento. ¿Verdad? La persona que yo le fui a solicitar eso, pues nació pues, hace 80 años, ¿verdad? Y la fe edad tenía una anotación. Sin embargo, Redam no me quiso dar la fotografía certificada porque decía que en su momento no lo había, esa anotación que tenía la fe edad, no la había autorizado un abogado o un notario. Pero debido a la explicación que usted mencionaba, que todas las instituciones tienen fe pública, pues en ese caso no procede lo que me dijo pues el colaborador de ahí de RENAP, ¿verdad? Podría ser, tendría que verse la razón específica, porque quizás él no le supo explicar. Quizás lo que le quería decir es que la anotación no llenaba las formalidades necesarias para tener validez, y que en todo caso para tener validez tendría que haberla hecho un notario, porque el funcionario que la realizó no gozaba de la autorización para realizar esa anotación. Es posible, pero cuando, bueno, se suponía que cuando hay alguna anotación en esas partidas de nacimientos, porque la persona debería haber estado autorizada, ¿no? Puede ser, pero va a depender de si llena los requisitos. Por ejemplo, si en la anotación realizada se hizo sobre una marca de corrector o lleva tachas o tachones, o se hizo en una forma que no permite, en términos generales, los principios generales del derecho notarial, es probable que no tenga validez. En consecuencia, aunque lo haya hecho una persona con fe pública, no tiene validez. Recuerdes el principio de forma. Según el principio de forma, si bien es cierto, una cosa es que lo realice la persona o que el instrumento público lo elabore la persona facultada para ello, también debe reunir los requisitos de validez formal, es decir, los requisitos para elaborar el instrumento.
Dentro de esos también se encuentran los requisitos para poder generar anotaciones. Y tal vez es por eso que le dijeron eso, pero no le supieron explicar. Ok, perfecto. Pero eso sí se podría, o sea, sí se podría autenticar de nuevo esto. Podría ser, va a depender específicamente de qué. En algunos casos sí, la mayoría de casos sí. Ok, excelente. Muchas gracias, licenciado. De nada, a la orden. Luis Natareno y los demás compañeros, disculpen porque va a ser la última, porque si no los voy a dejar sin entrar a su clase, ya es tarde. Cuéntenme. Oh, soy yo. Soy Ah, sí, era Francisco. usted. ¿Quién era el otro compañero? No, ya no habló. Bueno, compañeros, disculpen que me tardé un poquito, pero los veo el martes. Les agradezco su atención. Se recuerdan que me llevan el trabajo el martes. Ahí vamos a realizar un par de actividades. Vamos a ver cómo nos va con la presencialidad. Tengamos paciencia y que Dios los bendiga. Nos vemos la otra semana.